Tres en fe, tres en fe. Tres voces, un mismo Señor. Fe, esperanza y verdad. Tres en fe. Tu podcast de fe. Bienvenidos nuevamente sean todos, familia, muchachos. Estamos nuevamente aquí en este espacio que está dispuesto para compartir, para aprender también y para que podamos dialogar un poco acerca de temas interesantes. Ya tuvimos uno la semana pasada, estamos felices. Muchachos, ¿cómo se encuentran hoy? Bueno, yo me siento muy bien, contento porque ya esto es un hecho. Ya estamos sobre la marcha y bueno, Dios está obrando. Así es, y porque ya tenemos una familia, ya hay varios suscriptores, Sí, así sí, que familia, donde quiera que estén, gracias por apoyarnos, gracias por escuchar y bueno, esperamos que sea de gran bendición para todos. Así es. Amén. Así es, de a poco se va llenando el frasco. Cada gotica cuenta, cada suscriptor, cada persona que se interesa en esto es un granito de arena más para este hermoso ministerio. Muchachos, hoy tenemos, y familia, hoy tenemos un tema interesante. Ujú. ¿A que no adivinan qué? Es una frase que me voló la cabeza cuando la escuché. Dice, el sonido del silencio, la voz que no todos logran oír. ¿Qué les parece? ¿Cómo? Eso es muy profundo. ¿Tú has escuchado cómo suena el silencio? ¿Sabes que mi hija de 5 años, cada vez que se va a acostar a dormir, le gusta que le leamos un cuento? Y uno de sus libros favoritos es las 7 maneras de escuchar la nieve. Y una de esas es el silencio. Imagínate. La niña del cuento se queda callada y dice, este sonido también es de la nieve. Bueno, y precisamente el tema de hoy está relacionado con escuchar una voz que no es audible. Así es. Así es. Muchachos, una pregunta rápidamente y para todos ustedes que nos escuchan. ¿Cómo se han sentido? ¿Alguna vez alguien los ha dejado en visto en WhatsApp o en mensajes? En azul, dicen O por en ahí. azul, ¿sí? Que Sí. salen los dos chulitos. Sí. ¿Qué tal se siente eso? Sí me han dejado. Se siente como frustrado, ¿no? Sí. Sobre todo cuando la persona que está detrás te importa. Dice, ¿por qué no me responde? Y pasan 10 minutos y 1 hora y vuelves y te metes al chat. Pero, ¿qué pasó? ¿Será que hice algo o tengo que seguir esperando? Sí, y a no ser que la persona tenga desactivada esa opción, uno sabe que lo vio. O sea, y si no te respondió, no le interesó el tema, no quiso, entonces ahí está. Y con base en eso vamos a hablar esta tarde, este día. Justamente, Oscar, de eso vamos a hablar y es referente al silencio. El silencio que paradójicamente tiene sonidos, el silencio que muy a menudo no sabemos cuánto tiempo va a estar en silencio. Y vamos, por supuesto, a hablarlo desde el punto de vista cristiano actual y de Dios. Cuando Dios se queda en silencio. ¿Qué está haciendo Dios cuando se queda en silencio, Jordi? Bueno, hay un himno muy conocido llamado Alaba, que dice que cuando Dios está en silencio es porque está trabajando. Y eso creo que sería la mejor respuesta a tu pregunta. Cuando Dios está en silencio es porque está trabajando, así de simple. Sí, fíjense que muchas veces, y nos pasa a todos, no sé si les pasa a ustedes, pero a veces uno está abrumado con tanto ruido que pasa en el trabajo, los que van al gimnasio, los que hacen deporte, y es raro porque uno, aunque haya mucho ruido, uno no escucha realmente lo que quiere escuchar. Sí, no sé cómo vayas tú a llevarnos a los que nos ven y a nosotros. Es una sorpresa. Perfecto, pero en este mundo lleno de estrés, de bullicio de las ciudades, muchas personas se van al campo, se van a algún lugar donde no haya mucho ruido y ahí escuchan ese silencio. Sí. Y eso es una forma de escuchar un mensaje que en la ciudad no se puede. Sí, la famosa frase que dice, me encontré conmigo mismo. Bárbaro. O sea, el mismo, ya adentrándonos un poco, dando un poco de destellos de los temas que vamos a hablar, el mismo Jesús cuando se apartaba en silencio, buscaba a su Padre por respuestas. Correcto. Generalmente estaba rodeado de sus discípulos, ¿no? Pero él iba a buscar respuestas en el Padre en un momento de silencio, de quietud. Sí, no, y hay varias historias de la Biblia que ya vamos a tocar un poco sobre este tema precisamente, pero ¿han sentido ustedes? Yo quiero que analicen esta pregunta y que vayan pensando en la respuesta. Yo voy a responder, pero quiero que ustedes vayan pensando también en la respuesta. ¿Dios los ha dejado en visto a ustedes? ¿O ustedes han sentido que Dios los ha dejado en visto en algún momento? Fíjate, yo pasé hace un tiempo uno de los momentos más duros de mi vida,
donde yo sentía que Dios se había quedado en silencio. Y resulta que orando y orando, yo nunca perdí la fe, porque era un momento bastante difícil, pero nunca perdí la fe. Siempre sabía que Dios estaba obrando. Exacto. ¿Ve? Pero sentía que estaba en silencio. Entonces, un día yo sentí que Él me respondió. Yo estaba al teléfono con mi esposa y yo había escuchado un himno que lo había escuchado, pero no le había prestado atención realmente. Y a veces pasa así. Uno escucha algún tema, pero no, algún himno, pero no le prestas atención. Entonces ese día yo le dije a mi esposa, porque yo no tenía la posibilidad, precisamente por la situación en la que estaban, de poner la música. Yo le dije a mi esposa, pon ese tema. Cuando nosotros comenzamos a escuchar la letra de ese himno, fue escuchar la voz de Dios literalmente respondiéndonos. Tremendo. Y el himno decía más o menos así, decía, tú me has dicho que no hay nada que temer. Y aunque todo esté gris, yo sé que tú siempre eres fiel. Wow. Yo me he aferrado y he creído y sé que conmigo estás. Y aunque el temor susurra a mi oído, yo sé que en ti puedo confiar. Increíble. ¡Wow! Eso fue mi esposa y yo allí en ese momento cuando escuchamos esa letra, nos derramamos ante el Señor literalmente. Y cuando comenzó el coro decía, todo está bien, tú has prometido, y todavía siento ese sentimiento. Todavía te toca, por supuesto sí. que sí. Y la verdad fue algo bastante hermoso y sentimos que Dios, en uno de los momentos más difíciles de nuestra vida, en ese momento nos respondió. Sí, mira, tú acabas de hacer una pregunta que es muy, muy interesante. De pronto, tantas personas en el mundo que quieren que Dios les responda, que quieren que Dios dé la respuesta a una petición. Pero Dios nunca, escuchen, Dios nunca te va a dejar en visto. Porque recuerden que Dios tiene 3 formas de responder. Cuando pedimos algo a Dios, Dios tiene 3 formas de responder. Una es sí. Yo sé que todos aquí y los que nos ven, en algún momento Dios ha respondido una oración. Así. A mí me ha pasado. Un día, mientras vivía en Venezuela, me arrodillé y de una manera increíble, cuando me levanté, la respuesta estaba. Pero hubo momentos en que Dios dijo no. Esa es la otra manera de Dios responder. No. Y esa oración nunca va a ser respondida porque Dios te conoce, porque Dios sabe que no te conviene, lo que estás pidiendo no es bueno para ti. Y Dios nunca te va a dar lo que te dañe. Dios nunca te va a dar lo que te afecta. Entonces, la segunda respuesta es no. No. Pero la tercera respuesta es más interesante. ¿Ustedes saben cuál es? Supongo que es espera. Espere. Y ese es el silencio de Dios. Y eso es una respuesta. Mire, rápidamente quiero contarles. Mi esposa, mis hijos y yo duramos 3 años orando por un objetivo, por un propósito. Al segundo año bajamos la guardia. O sea, nos desanimamos. Y luego, cuando iban como 2 años, 7 meses, apareció alguien y nos dijo, ¿ustedes están orando por esto? Y nosotros le dijimos, sí, bueno, llegó el momento de responder. Dios les respondió. A los 3 años completicos, la respuesta estaba exactamente como lo habíamos querido. Y queríamos una propiedad en un lugar que no podíamos acceder, pero de manera milagrosa alguien nos la regaló, literalmente. Entonces Dios dijo, espere, 3 años. El silencio de Dios fue 3 años. Y tuvimos que aprender a identificar la voz de Dios en el silencio. Increíble. Esos 2 testimonios, la verdad, sé que hay muchas personas que se sienten identificadas. Usted vaya poniendo en esa caja de comentarios su testimonio. Queremos aprovechar también para, si quieres que oremos por ti por algo, empieza a comentar allí, porque esta es una comunidad con la cual queremos que todo sea participativo y las personas también podamos interactuar entre nosotros mismos. Nos emocionaría mucho ver en los comentarios los testimonios de las personas. Cuando Dios dijo sí, cuando Dios dijo no y cuando Dios dijo espere. El sonido, el silencio de Dios. Así es. Mira, yo tengo un párrafo de un libro muy especial para mí. Perfecto. Que habla precisamente de lo que tú estabas comentando ahorita. Dice, Dios nunca guía a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudieran ver el principio el fin desde el principio. Es increíble este párrafo, porque si nosotros pudiésemos ver el final de las cosas, quizá muchas veces no tomaríamos algunas decisiones, sí, o tomaríamos algunas otras que nos guiarían por otro camino. Sí. ¿Sabe, Jorvi, que eso tiene correlación con el tema anterior?
¿Y por qué se los digo? Porque imagínense que la vida es una película, ¿no? Su vida, imagínense que usted se sienta en el televisor y empieza a transmitir su vida completa, pero tiene la opción de adelantar hasta el final cómo va a terminar tu vida. Ah, no, haríamos muchas cosas que no estuviésemos haciendo en este momento. Así es. De diferente índole, invertiríamos en otras cosas, el tiempo, el dinero, elegiríamos otras opciones, tomaríamos rumbos diferentes de nuestras vidas, precisamente por el ejemplo que da Jorvis y de la cita muy acertada. Dios, si pudiésemos ver cuál es la consecuencia positiva o negativa de la decisión o de la bendición que Dios quiere darnos, posiblemente no estaríamos tan desesperados. Sí, sin embargo, nosotros somos muy... nos gusta que las respuestas sean así. Rápido. Por ejemplo, todos fuimos hijos, somos hijos. Y cuando le pedíamos algo a papá, a mamá, nosotros queríamos que las cosas fueran así. Y papá no postergaba. O sea, ahí sí no había mucho silencio. ¿Era sí o no? Algunas veces decía, espere, por la situación económica. Pero nosotros queremos muchas veces que las cosas se respondan así. Pero Dios no puede ajustarse a mis necesidades, no, a mis caprichos. A mis caprichos. Yo tengo que ajustarme a los caprichos, a la voluntad de Dios, perdón. Pero mira, por ejemplo, me imagino que en la Biblia o en el pasado hubo personas que experimentaron el silencio de Dios. Sí. Precisamente vamos a hablarnos de eso. Ahí Jorvis nos va a comentar sobre uno de los personajes bíblicos. Recuerden, familia, que estamos hablando sobre el sonido del silencio, ese periodo de tiempo que Dios te dice, espera un momento, yo sé lo mejor que es para ti. Para aquellas personas que recién se están conectando o que ven el video desde otro minuto, el sonido del silencio. Sí, bueno, uno de los personajes más interesantes es Abraham. Sí. Abraham esperó, Dios le dio una promesa y pasó muchísimo tiempo para que se cumpliera esa promesa. De hecho, él vio esa promesa cumplida en que nació Isaac, pero él no vio esa cantidad de descendencia que Dios le dijo que iba a tener, por ejemplo. Entonces, podemos ver cómo él confió a pesar de que tuvo que esperar muchísimo. Así es. Miren, hay frases poderosas como esta. El silencio de Dios no siempre es ausencia, a veces es dirección. El silencio de Dios es respuesta. Es decir, que si en este momento tú llevas un mes, 6 meses, 1 año, 10 años, ¿cuánto esperó Abraham, Oscar? Muchos años. Pero no importa el tiempo que tú esperes. O sea, ese sonido, ese silencio de Dios es porque Dios está, no sé si se me permite la frase, está cocinando algo especial para ti. O sea, Dios no te va a dar Te la migajas. permito. Gracias. Dios no te va a dar una limosna, Dios te va a dar cosas muy grandes. Sí. Entonces, cuando tú hablabas de la canción Alaba, cuando Dios queda en silencio es porque está trabajando. Ese silencio de Dios es algo especial porque es porque Dios está preparando lo que habías pedido. Ese silencio es ese tiempo que Dios se tomó para sorprenderte, para que la respuesta realmente te impresione. Así es. Yo quería mencionar otra historia y es la historia de José. José también fue También uno tuvo que escuchar el silencio. ¿Cuál de los dos José? El José de esclavo. Egipto, sí, el esclavo, el de Génesis. No, el papá de María. No el papá de María, sino el que fue esclavo, que sus hermanos lo traicionaron. De verdad, yo no sé cuánto tiempo tuvo que esperar José, pero tuvo que esperar mucho tiempo. Y no solamente eso, pasar por dificultades. De hecho, escuché una vez una frase que decía que José en su proceso tuvo que llorar mucho. Sí, y tuvo que sufrir mucho. Pero Dios lo llevó, y aunque el enemigo quiso hacer muchas cosas, Dios lo llevó hasta donde quería llevarlo. Pero no sé si recuerdan que, ya que mencionas a José, no sé si recuerdas que hubo un periodo en la historia de José que es muy interesante y que a uno lo angustia. Es cuando él hace el milagro con el copero y el panadero y este hombre se olvida. Eso fue un silencio de José que tuvo que esperar durante varios tiempos. No, y es fácil para nosotros decir, no, pero es que ya al final llegó a ser rey. Pero es que mientras él estaba ahí, él no sabía que, ni se imaginaba. ¿Qué se iba a imaginar? Que en la cárcel, estando en la cárcel, iba a llegar a ser el segundo en todo Egipto? Sí, entonces hay que, la idea, la intención nuestra en este día es que usted,
que está esperando, que está pidiendo, que está orando, que está clamando, que se desesperó porque pasaron 3 meses. Recuerde que hubo personas, yo conocí señoras mayores que dijeron, oré 40 años por mi esposo Wow. para que Dios tocara su corazón. Y durante esos 40 años no recibí respuesta porque mi esposo lo único que hacía era burlarse de mí. Pero un día en cama, cuando ya no tenía ninguna esperanza de vida, aceptó a Jesús. Dios duró 40 años en silencio para responder Miren, esa oración. Y esto nos lleva también a una reflexión que sin duda alguna el silencio y el tiempo, hay una palabra clave, ese proceso. Buen proceso. Porque el proceso tuyo, el proceso de Jorvis, de Oscar, el mío, no es el mismo. No. Y es precisamente ese proceso que Dios quiere que tú pases. Mira, para que Moisés llegara a ser libertador de Egipto y se enfrentara al faraón, tuvo que pasar por un proceso largo. Entonces, aprovecha el proceso en que estás pasando. ¿Qué queremos decir con esto? Que el tiempo que Dios te está preparando para algo grande es porque en este momento es el tiempo en el que Dios te quiere allí. No estás perdido, no estás olvidado, no estás en un lugar apartado simplemente porque hay un silencio en tu vida. Nosotros queremos decirte en esta tarde, este día, que Dios tiene algo grande para ti. Amén. Dios tiene algo preparado, pero para que eso llegue a tu vida, tiene que haber una preparación. Porque el oro se refina mediante ¿el qué? El fuego. El fuego, porque si no, no llega a ser un oro refinado. Entonces, el proceso es importante en la vida de cada persona. Otra cosa es que cuando Dios guarda silencio, podría estar probando mi fe. Por supuesto. Porque si Dios me da todo lo que yo pida, todo lo que yo pida, en el momento en que no me lo vaya a dar, mi fe va a flaquear. Sí. Ahora, Dios puede guardar silencio puede producir en mí el silencio de Dios madurez espiritual, puede producir fe, puede producir dependencia de Dios. Ahora, hubo un personaje famosísimo, el más famoso de la historia, el más famoso de la humanidad, Jesús, y también experimentó el silencio de Dios. En el Getsemaní. Oh, sí. En el Getsemaní, esa noche, Jesús estaba desesperado. O sea, muchos creen que porque Jesús es Dios, que 100% Dios, pero ahí se manifestó el 100% humano. Y estaba angustiado. Esa angustia lo llevó a producir un proceso químico en su cuerpo que se mezcló el sudor con sangre. Y exclama, Padre, si es posible, pasa a mí esta copa. Pero dice una frase interesante que nos da dependencia de Dios. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al día siguiente viene la prueba. Lo crucifican y estando en la cruz exclama, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es decir, no recibió una respuesta de Dios. ¿Pero qué le podía decir Dios a su hijo ahí? Lo único que podría decirle era que siguiera con el proceso para que nos pudiéramos salvar. Pero Dios, fue tanto el dolor en el cielo que lo único que Dios pudo hacer fue guardar silencio. Sí. Mira, y de hecho yo tengo aquí otro párrafo de la misma escritora estadounidense que escribió libros increíbles que tanto nos gustan. Y en uno de sus libros dice, el cielo guardó silencio. El Salvador debía pisar solo el lagar. O sea, increíblemente, tremenda. Todo el cielo guardó silencio porque, de hecho, en otro de sus libros dice que todo el cielo, todos los ángeles estaban a la expectativa de lo que iba a pasar, porque era literalmente el Hijo de Dios solo en un momento para llevar nuestros pecados. Y nuestra salvación pendía de un hilo en ese momento. Sí, o sea, todo dependía de ese preciso momento. Ahora, muchachos, voy a hacer una pregunta al aire. Perfecto. Para ustedes, para nosotros que estamos aquí. ¿Qué pasa cuando la respuesta llega y no es lo que queríamos? Que muchas veces sucede. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo deberíamos reaccionar nosotros también? Pero seamos sinceros. Es bueno que seamos sinceros. Bueno, a mí me pasó hace poco. Mi esposa y yo estábamos orando por una respuesta y la esperábamos totalmente diferente. Pero resulta que la respuesta de Dios llegó y no sabíamos qué hacer. Pero entendimos que era su respuesta. Amén. Y su palabra dice que sus pensamientos son mucho más grandes que nuestros pensamientos. Y que cuando nosotros ponemos nuestros planes, también dice en otro lado de la Biblia, nuestros planes en las manos del Señor, Él endereza nuestras sendas.
Perfecto. Muy ¿Saben, bien. ¿saben qué es lo bonito que tiene Dios, Jorvis? Y para ustedes que nos escuchan, que Él es el Dios de las sorpresas. Así es. Dios es detallista. Dios nos sorprende. Dios, o sea, Él es Dios. Él es tan magnífico que Él dice, lo que tú me estás pidiendo, yo te lo puedo multiplicar por 100. ¿Por qué me pides eso? Si yo puedo dar, mira lo que puedo darte. Y estás preparado, lo puedes recibir o en este momento no. En tu caso, te sorprendió de una forma, me imagino, no lo sé, positiva, mucho mejor de lo que esperabas o quizás algo que sabías que te podía hacer mejor aún, mejor Sí. persona. No, y de hecho yo vi una imagen que refleja lo que tú estás diciendo. Muchas veces yo quiero una bicicleta cuando Dios tiene para mí un carro. O yo quiero un carro cuando Dios tiene para mí una camioneta Una casa. o una casa. O yo quiero una camioneta y Dios tiene para mí un avión. O sea... Sí, pero recuerda que es el sonido del silencio. El tema. sí, pues sí. ¿Y qué tal si tú quieres un avión y Dios te da una bicicleta? Ujú. También podría ser. Es que entra el tema de que puedes recibir algo mucho menor Sí, de porque lo tú que estás estaba haciendo tu la pregunta, expectativa. ¿qué pasa si no recibo lo que esperaba? Exacto. Entonces, yo quiero un yate, Ujú. pero Dios dice, no, un yate no te va a servir, te voy a dar una balsita. Ah, no, y ahí están tus dos remos. Exacto. Y dale. Sí. Sí. Y es también agradecer por lo que tenemos, porque muchas veces Eso es también importante. nos quejamos por lo que no tenemos y sufrimos en vez de ser felices y vivimos en el pasado, en el futuro, en vez de vivir el presente que Dios tiene para nosotros y disfrutarlo. Dios nos dio una familia hermosa, una esposa, un trabajo, tengo donde dormir. O sea, Tengo tenemos vida, que agradecer. Y cuando Dios, yo una vez leí en un sitio que decía que cuando Dios ve ese agradecimiento en nosotros, o esa actitud de agradecimiento, Dios moviliza el ejército del cielo por nosotros. Así es. Importante esa palabra. Vamos a anclarnos de ahí de agradecimiento. Vamos a hablar un poco de agradecimiento que tiene que ver también un poco con eso. ¿Qué pasa entonces? Yo estoy muy preguntón hoy. No, así no, que me parece perdonan, excelente. pero allí pueden ustedes responder. ¿Qué pasa cuando nosotros, antes de que llegue la bendición, agradecemos? Dios, un ejemplo. Señor, me acabo de graduar ahora soy profesional en recursos humanos. Por favor, te pido de alguna manera que llegue a una empresa buena. ¿Por qué no empieza, Señor? Gracias porque ya voy a entrar a esa empresa. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Sí, yo considero que sería tener fe. Eso es fe. Alguien podría decir eso es presunción. Eso es ¿sí o no? Confundir la fe con presunción. Pero no, yo considero... Hay una frase que nunca he estado de acuerdo y es declarar bendiciones de Dios, porque eso significa como forzar Sí. a Dios a que me escuche. Yo a que declaro que va a pasar esto. No podemos declarar absolutamente nada porque siempre estamos sujetos a la voluntad de Dios. Aquellos que creen en la fuerza de la palabra, de Declaraciones, de las declaraciones. Creo que es un poco confuso ese tema. Tiene que ver un poco con positivismo, pienso yo, con ser un poco de ponerse metas claras, pero de ahí a yo tener el poder de declarar que algo sucede y que lo haga sin la dirección de Dios o el poder divino, son cosas diferentes. Sí, una de las historias favoritas mías es de Elías, precisamente cuando eso pasó. Él esperaba, no sé, muchas veces nosotros esperamos que Dios nos va a hablar directamente o nos va a decir, no, pero muchas veces Él está esperando que nosotros simplemente hagamos silencio. Exacto. Hagamos silencio para poder escucharlo a Él. Correcto. Sí, y es porque Dios constantemente nos está hablando. La verdad, yo no me imagino un Dios mudo ante la dificultad, la necesidad de sus hijos. Yo no me imagino un Dios que solo cruce los brazos, no sé ustedes, y que haga, resuelve tú. No me lo imagino. Y es eso precisamente lo que Jorvis dice. Nosotros debemos aprender, y lo que acabas de mencionar, debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Porque el Señor siempre nos está hablando. Y me ha pasado a nivel personal que cuando estoy lejos de Dios, lejos estoy de escuchar su voz. Exacto. Y entre más tú te acerques a Dios, entre más tú ores y pases tiempo con Él, como la ilustración perfecta que tiene la Biblia, las ovejas escuchan la voz de su pastor. Pero no escuchan cualquier voz, escuchan la voz que siempre está conversando con ellos. Las ovejas detectan esa voz en específico. Asimismo, si nosotros pasamos tiempo con Dios, vamos a escuchar y a reconocer la voz de Dios. Porque hay otra personita también que siempre nos está hablando al lado. Así es. Y muchas veces me he preguntado, si yo escuchara
una voz, ¿cómo puedo saber que es Dios quien me está hablando? Porque el enemigo pudiese hablarme también. Importante. Entonces ahí tiene que ver mucho con nuestra conexión personal con Dios para saber que es Él. Exacto. Sí, porque está la trampa de escuchar escuchar también la voz y ir para otro lado, ¿no? Sí, pero como el tema se trata del silencio, yo creo que la mejor manera de saber si Dios nos está respondiendo es que Dios nunca se va a dejar encontrar en el bullicio. Ujú. Dios nunca se va a dejar encontrar en eso. Entonces, yo creo que ha sido una charla muy amena, muy interesante, porque de verdad tenemos que aprender a depender, que eso es confianza en Dios. Sí. Así es. Quiero compartir con ustedes un versículo, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Así es. Y esto a los que conforme a su propósito son llamados. Una respuesta para todas aquellas personas que dicen, ¿por qué me está sucediendo esto? Porque Dios nos responde. ¿Por qué el Señor no responde? ¿Por qué el Señor está en silencio? ¿Por qué este silencio abrumador? Todas las cosas que suceden para los hijos de Dios obran para bien. Y el tiempo de Dios es perfecto. Yo he aprendido en mi corto caminar con Dios, porque pues siempre estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Entonces, yo he aprendido que tenemos que esperar y Dios siempre responde, pero a su tiempo, que es perfecto. Hay millones de personas que no comprenden el tema de la fe y siempre tienen una pregunta capciosa, es una pregunta grosera más bien. Y es, si Dios existe, ¿por qué sufre la gente? Eso es un silencio de Dios. Si Dios existe, ¿por qué violan niños? Si Dios existe, ¿por qué sufren las personas buenas? Job lo experimentó. En su sufrimiento Dios guardó silencio. Pero Dios muchas veces calla porque tiene un mensaje para nosotros y nosotros necesitamos descifrar ese mensaje. Sí, hay muchas injusticias en la vida, la verdad. Y si nos ponemos a ver el tema de eso, de por qué sucede esto, por qué mueren niños con hambre, por qué hay más ricos que pobres. No, y tú sabes que yo una vez encontré una respuesta y está en un pequeño drama que hacíamos nosotros, y es que pasan esas cosas porque nosotros estamos alejados de Dios. Si el mundo entero estuviera cerca de Dios, todos nos amáramos porque Dios es amor. Así de simple. Y no pasarían esas cosas. Pero pasan estas cosas precisamente porque el mundo está tan metido en el pecado que nos hemos alejado muchísimo. Sí, de eso. ahí Dios solo lo único que hace es guardar silencio. Sí, y es ese que silencio sí es literal, porque el mundo no sufre por ausencia de Dios, sino porque la gente, como lo acabas de decir tú, le hemos dado la espalda a Dios. Así es, familia. Bueno, hemos llegado a la conclusión de este capítulo. Te damos las gracias a ti por acompañarnos. Esperemos que haya sido de enriquecimiento para todos nosotros. Recuerda compartir. Quiero dejar para ti una pequeña reflexión de lo que hemos estado hablando. El Señor siempre está hablando a tu corazón. Así es. Dios está tocando la puerta de tu corazón. Está en nosotros abrir la puerta y dejarlo pasar y que cene con nosotros. Amén. Recuerda que un silencio en tu vida no necesariamente es un olvido, sino una respuesta que pronto llegará o que incluso está llegando. Y no se olviden siempre nuestra famosa frase que estamos volviendo viral. Nunca terminamos de aprender. Saludos. Hasta Así la es. próxima. Bendiciones. Un abrazo. Crece en fe, Tres voces, un mismo Señor. Fe, esperanza y verdad. Tres en fe. tu podcast de fe.